Bien, bienvenida doctora Di Princio Balsagna nuevamente. Buenos días. ¿Qué Buenos tal? Bueno, días. vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 249, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de cámara para la Cámara Civil de San Martín de los Andes, con asiento de funciones, bueno, en la cuarta circunscripción. Presentamos al jurado de este concurso, a la doctora Cecilia Panfile y al doctor Marcelo López Mesa, y nuevamente, por supuesto, les vamos a agradecer su participación en este concurso. Doctora Di Princi, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Y cuando Perfecto. termine, los doctores del jurado le van a hacer las consultas que estime pertinentes. Bien. ¿Sí? Ya. Bueno, suerte, doctora. Muchas gracias. Bueno, tranquila. ¿Qué tema eligió? No, tranquila. Bueno, como tema para exponer, para venir a charlar con ustedes hoy, eh, la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Es una obligación que tenemos todos los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales en base a los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado al firmar los tratados, la Convención de la CEDAW, Belém do Pará, la Convención de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juzgar con una perspectiva de género implica tener una mirada diferente, una mirada diferenciada, con un prisma, dejando de lado los estereotipos y dejando de lado perdón, lo arraigado socioculturalmente que tenemos en nuestra sociedad. La realidad es que hoy juzgar con perspectiva de género para los jueces implica asumir un rol activo y cumplir los mandatos constitucionales y convencionales. La Convención de la CEDAW establece la necesidad de que los estados dicten en sus leyes internas todas las normas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la CEDAW. De la misma manera, la Convención de Belém Pará, que es la Convención para prevenir, erradicar y sancionar todas las violencias de género, establece que los estados tienen la obligación de asumir políticas públicas activas y políticas de acción positiva para erradicar la violencia de género. Eh, Respecto al marco normativo, como ya dije, está la CEDAW, la Convención de Pará. A nivel interno, nosotros tenemos el artículo 16, el artículo 37, el 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, el 1 y 2 del Código Civil y Comercial, y tenemos la ley 26, 485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. A su vez está la ley Micaela, soy medio mala con los números, pero bueno, la ley Micaela, que es la obligación que asume el Estado Nacional de capacitar a todos los funcionarios públicos de los tres estados en perspectiva de género. Recientemente se sancionó la ley Olimpia, que establece la necesidad de sancionar y erradicar la violencia, incorpora lo que es la violencia digital. Eh, la necesidad de juzgar con perspectiva de género no solo que humaniza a los funcionarios, sino que también a través de este prisma puede mirar con una mirada más abierta y más generalizada. Eh, nuestra, Nuestro país ha sido sancionado por la Corte Interamericana en dos oportunidades, bueno, recientemente en el caso María Mariano y en el caso no, Ramírez, no, Ramírez es el de Guatemala, en el caso de violencia obstétrica. Por su parte, nuestra provincia realizó un acuerdo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Ivana Rosales, donde la provincia de Neuquén asume su responsabilidad, la responsabilidad del Estado de no haber cumplido acabadamente el acceso a la justicia y de haber juzgado con perspectiva de género, lo que impulsó a que Ivana Rosales tuviera todo un padecer y un peregrinaje por las situaciones por ella vividas. Esto llevó a hacer un acuerdo a la provincia de Neuquén y reparar los daños causados, ya que Ivana Rosales, por todas las situaciones vividas, terminó falleciendo y el reclamo lo hace una de sus hijas.
Es importante destacar que la violencia de género no es solamente, no tiene que ser mirada solamente en el derecho de familia. La realidad es que hoy la violencia de género se tiene que mirar de una manera transversal en todo el derecho. Nuestros jueces y nuestros funcionarios en la provincia están aplicando la perspectiva de género. Tenemos en el Tribunal Superior el caso Orellana. Ambas cámaras de apelaciones, tanto la de acá de Neuquén como la del interior, tienen un montón de sentencias con perspectiva de género, y los juzgados de primera instancia de todos. Sí es importante tener en cuenta, como decía, que no solamente la violencia de género se circunscribe al ámbito del fuero de familia, si bien puede ser donde más se ve. Sí tenemos muchos casos donde con esta mirada de género tienen que evaluar desalojos, acciones reivindicatorias, situaciones laborales, despidos. Me parece que hoy los jueces tenemos la obligación constitucional y convencional de utilizar esta mirada, mirar a través de este cristal de la perspectiva de género, para así poder tener una efectividad en los derechos de las mujeres y cumplir los tratados y las normas constitucionales. Me faltó un montón, pero estoy medio desordenada en el... Nunca hay que tirarse para abajo. No, pero porque lo tenía medianamente, lo que pasa es que, bueno, estoy como muy nerviosa, pero lo tenía medianamente cronometrado. Bueno, en los casos de la Corte Interamericana está el caso del penal contra Perú, donde la Corte Interamericana establece que la necesidad de los estados en las mujeres detenidas o en prisión, de establecer que las requisas y los controles sean realizadas por personal femenino, y a su vez establece la necesidad de que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que estén detenidas, tengan todas las condiciones necesarias para atravesar esa situación en Campo Algodonero, que es González versus México. También la Corte refiere que las situaciones de los homicidios suscitados en Ciudad Juárez solamente fueron, o sea, uno de los motivos mayores fue los estereotipos de género y estereotipos patriarcales totalmente arraigados en la sociedad. Eh, Como decía también, bueno, lo que en nuestra corte, si bien no son casos actuales, está el caso FAL, donde autorizan el aborto. Esto es previo a la ley del aborto, donde autorizan el aborto de esta chica que había sufrido una violación y que tenía una discapacidad, haciendo referencia que por una cuestión de género y de respeto a la mujer no había necesidad de concurrir a la justicia para autorizar un aborto en los casos de violaciones. Y bueno, y el caso Góngora, donde se establece la imposibilidad de declarar la suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia. ¿Está bien? Sí. Sí, No te me entiendo. puedo ir acordando más cosas, pero Bien. fue como medio desordenado, ¿no? No, está bien. Habló recién del tema de la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un ejemplo práctico me gustaría saber, porque, digamos, está muy bien toda la formulación, ¿cómo se aplicaría, por ejemplo, en un caso de, cómo se le ocurre un supuesto donde usted analizaría esta perspectiva, la aplicación de esta mirada de género, en un caso de
violencia obstétrica, mala praxis médica? Bien, en el caso de violencia obstétrica, me parece que es fundamental resaltar la ley de parto respetado y me parece que una situación de violencia obstétrica sería en el caso de que no se respeten los derechos del paciente a lo solicitado en base a la ley de parto respetado, se apliquen, por ejemplo, si una mujer que está por dar a luz solicita, por ejemplo, que no se le aplique una anestesia y se le aplica o que no se le hace referencia con anterioridad la necesidad de ir a una cesárea o de hacer la intervención de tal o cual manera, o asimismo, sumado a lo que usted decía de mala praxis, o asimismo, eh, donde se practiquen mala praxis y termine en una condición de inferioridad a la que entró. Digo, hay un caso que de hecho... un daño físico. De hecho, hay un caso que justo ayer estaba viendo que se cumplían 20 y pico de años, permiso, me voy a sacar, que se cumplían 20 y pico de años de una chica misionera que había tenido, de 25 años, que había ingresado a dar a luz en un pueblo del interior de Misiones y sale derivada de urgencia a la ciudad de Posadas y termina con una cuadriplegia. De hecho, todavía está en la corte el caso y todavía no se resolvió. Y esto fue en el 2008. Entonces, digo, sumado a lo que usted refería respecto de lo que es la violencia obstétrica, me parece sumamente importante hoy tener en cuenta lo del parto respetado, o hay situaciones en las que, por ejemplo, uno de los casos que yo hacía referencia, que sí ve con Guatemala, donde la Corte sanciona a Guatemala, perdón, es IBE contra Bolivia, donde la Corte sanciona a Bolivia porque le practican una esterilización a una persona y de hecho a una mujer, y de hecho refieren, la abogada de IBE, que son las iniciales, refiere que su cliente ha sido violentada también por las condiciones de su personalidad y de su condición socioeconómica. Entonces refiere que me pareció como muy fuerte de que ella fue destratada por ser inmigrante, mujer, pobre, y estar en esas condiciones y ella no haber prestado su consentimiento para la esterilización que se le practicó. Y esta mirada de perspectiva de género, Sí. digamos, porque el caso que recién relata es como trágico, ¿no? Sí. ¿Esto influiría, por ejemplo, en el monto de la indemnización o no? O sea, ¿cuál sería el impacto? Porque yo pienso sí. en estos casos que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, falta de consentimiento informado. Totalmente. Y, o sea, más allá de la tendría respuesta exactamente lo mismo. Entonces, digo, ¿tiene algún efecto especial, particular en estos casos? A ver, yo creo que estos casos que son tan extremos y tan trágicos como dijo usted, acá tenemos que partir de la premisa que la reparación plena, como establece el código, a mi criterio no existe. La realidad que en este caso puntual, no solo hay que ver el padecimiento sufrido y los gastos, o sea, específicamente, digo, una persona de 25 años que pasa a ser cuadriplégica con un bebé recién nacido, que necesita tener, o sea, todos esos gastos, y sumado a eso el proyecto de vida de esa mujer, que con 25 años primeriza entra a dar a luz y sale en una silla de ruedas sin poder moverse por el resto de su vida. Me parece que sí es importante tener una mirada, y acá ver las dos cosas, ¿no? Ver lo que es la perspectiva de género, el consentimiento informado, y también ver lo que es la mala praxis médica. Bueno, yo me voy a tomar de otras cositas que dijo para desarrollarlas un poquito más. Yo, digamos, nunca me han gustado los rótulos, sobre todo en derecho. Porque el derecho, a mi ver, no es un fin en sí mismo. Y uno a veces ve ese tipo de fórmula y perspectiva de género, tal, y parece que es un fin en sí mismo. Una herramienta. Vamos a suponer un ejemplo.
del ejemplo que dio más trágico, pero vamos a poner un ejemplo distinto. Una muchacha joven entra a una clínica privada, a dar a luz, el parto es perfecto, la criatura nace lo más bien, la madre sale del quirófano sin ningún inconveniente, la llevan a una habitación, le traen la criatura, la amamanta, se la llevan a la nursery, y al rato la señora, la parturienta, una muchacha joven de 20 y pico de años, empieza a quejar de que tiene calor. Tengo calor, cada vez más calor. Le dice a los familiares van a quejarse, con enfermeras, con médicos, y empiezan las excusas. Bueno, es el mes de diciembre, hay que ver que estamos en verano casi, ya estamos cerca de Navidad. Ni la van a ver. 12 de la noche, la muchacha se duerme, vencida por el cansancio, posiblemente. Cuando cambian la guardia a la mañana siguiente, viene el médico de guardia, la muchacha está muerta. Intentan revivirla, ya estaba fría. En un caso así, ¿usted aplicaría la perspectiva de género? ¿Usted aplicaría el tema de la violencia obstétrica? A ver, O lo importante es la solución del asunto. Sí, claro. Lo importante es la solución del asunto, eso está claro. Lo que yo refería respecto de la perspectiva de género, que es una mirada que los magistrados debemos tener y los funcionarios. Lo que digo es, en el caso que usted me plantea, la realidad es que me parece que ahí hubo más una cuestión de mala praxis médica, de abandono del paciente, y puede haber sido, obviamente, derivado de violencia, o sea, no sé si de violencia obstétrica, vamos llegando pero a lo que sigue. Usted sintió hablar de una doctrina que antes era española, o sea, fue creada en España, pero que ya tiene por lo menos 4 aplicaciones en el país, que es la llamada doctrina del daño desproporcionado. ¿Sintió hablar de eso? Sí. ¿Cómo sería eso? A ver, el daño desproporcionado... Creo que me estoy mezclando con la posibilidad de no... Porque en el ejemplo que usted dio, que le di yo, ahí está claramente el tema de un daño desproporcionado. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se podría argumentar mucho más eficientemente que sobre la base de una ideología? No. A ver, doctor. Porque llevado al extremo, la perspectiva de género es una ideología. Bueno, llevado al extremo, Sí, yo no comparto el populismo ideológico ni llevar al extremo las ideologías. Por eso, habla de derecho en serio. No, totalmente. Claro. Y también es una mirada, para hablar de derecho en serio, es una mirada que hoy se tiene que tener, que es una herramienta más. La doctora le preguntó cómo influye y hasta ahora no tenemos muy claro cómo influye, digamos. O sea, ¿cómo influye la perspectiva de género? Yo lo fui escuchando y entonces algunas cosas me quedaron sin contestar. Por ejemplo, la doctora le preguntó si influía en la reparación. Sí, claro. Pero no sabemos cómo influye en la reparación. A ver, yo creo que la mirada de género, o sea, es una mirada amplia donde obviamente tenemos que establecer toda la situación. Eso lo sabemos, pero lo que no solamente o sea, te aspira a un cargo de juez de cámara. Sí. El tope de la jurisdicción. Barreras políticas. El tope de la jurisdicción, la Cámara de Apelaciones. O sea, a mí me dejaría mucho más tranquilo con unas precisiones. Bien. Por ejemplo, la doctora le preguntó bien cómo influiría esa perspectiva de género en la determinación del resarcimiento. Yo no quiero palabras, adjetivos, quiero sustancias. ¿Cómo influiría? A ver, en el caso que le di yo o en el caso que me dio usted. La pregunta que le hizo la doctora. Bueno, la pregunta que me hizo la doctora, la violencia, o sea, la mirada de la perspectiva de género influye en todo, porque me parece que es de manera transversal. Ahora, obviamente que para resarcir un daño también influye la mirada de género, porque si yo tengo... Pero seguimos girando en torno, que no sabemos el cómo. Seguimos sin saber el cómo influye. Yo lo que quiero es que usted me diga cómo influye, concretamente. Porque cuantificar no es poner un número mágico. No, claramente. Bueno, ¿cómo influye?
¿Cómo influye? Bueno, teniendo en cuenta la frustración del proyecto de vida, teniendo en cuenta parte del resarcimiento, que es lo que hice referencia, es lo que necesita esa persona para seguir adelante. Hasta ahí estamos hablando de los Sí, rótulos que el Código Civil y Comercial contempla en materia de resarcimiento del daño. sí. Para eso no precisamos la perspectiva de género. Entonces, por eso digo, ¿cómo la perspectiva de género influye en eso? No, a ver, en estos casos puntuales, o en el caso puntual que usted me puso, la perspectiva de género no influye claramente lo que es la mala praxis médica. Pues, esa es la idea que a mí me quedó. Claro, Pero entonces esto es innecesario para este caso. para el caso que usted me plantea, sí. Depende. A ver, No sé. Depende. pero por Porque eso, si lo hubiéramos razonado de otra manera, a lo mejor yo se lo aceptaría. a ver, El ilústrame, daño, por favor. el daño moral, se sabe, mucho tiempo se dudó de su naturaleza. Ujú. Si era resarcitorio, era punitivo, en fin. Se llegó a un acuerdo de que era primordialmente resarcitorio. Resarcitorio, Ahora, exacto. cuando el hecho causante del daño moral es inusualmente agraviante, Ujú. el daño moral puede tener un componente punitivo también. Sí. Ahí sí podría entrar lo que usted dijo, pero eso no lo explicó. Sí, sí, la verdad que sí. No lo tomé en cuenta como daño punitivo. Quizás Sí. también al valorar la conducta del establecimiento sanitario, el tema de que surja de un estereotipo de género, es madre primeriza. Claro. Exactamente. Claro. Sí. Ahí también podemos ver. Ujú. Y en el punto de resarcimiento, quizás las tareas de cuidado a cargo de una mujer que no tienen, digamos, tradicionalmente una valoración económica, uno sí lo podría establecer en punto a los importes de los ingresos generados por una mujer. Sí. Bueno, O sea, esos son como cuestiones prácticas de aplicación de la perspectiva. De la perspectiva de porque género. siempre lo fundamental cuando uno cuantifica Ujú. es que le dé a las partes pautas que le permitan ir de estos hechos Sí, a este número, porque si no es totalmente. caminar arriba del hambre tenso. O sea, Sí, es una totalmente. magia. Bueno, Sí, usted es jueza, sí, soy con juez lo de cual familia. el tema de los daños desproporcionados es un tema muy importante. Ujú. Es una creación del Tribunal Supremo de España, pero que ya hay en el país por lo Ujú. menos 4 casos. En estos casos que estamos hablando se aplica claramente. Claramente, sí. Cuando usted tiene una práctica, ejemplo, un parto, Sí, que tiene una baja mortalidad o una incidencia estadística muy baja de daños. En el caso de muerte de la madre, por ejemplo, Ujú. en el siglo XIX, por ejemplo, los hombres normalmente para cuando se morían ya tenían 3 matrimonios, porque se habían casado 3 veces, habían enviudado y se habían... Hoy eso no pasa, felizmente. Ujú. Entonces, el parto, normalmente si tiene consecuencias gravosas es para el bebé, no tanto para la madre hoy día. Ujú. Que una madre joven muera en esas condiciones es un daño desproporcionado con Sí, la totalmente. práctica. Pero para la aplicación del daño desproporcionado, además, tiene que tener una falta de algo, una falta de una explicación alternativa. En este caso, lo que pasó fue que a esta mujer le dejaron un pedazo de placenta adentro. Ah, Entonces, no es que sí, se murió de calor, se murió de fiebre. claro, Entonces, imagínese claro. el desprecio, Sí. el desprecio a una persona que ha Sí, dado a sí, luz, el que, o desprecio sea, por la vida en no sí. tomar, o sea, Sí. por eso he hecho alguna Totalmente. pregunta. Y después me voy a agarrar, que esto también me interesa. Usted habló de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Sí, Comercial. sí. Bueno, el artículo 2 del Código Civil y Comercial, si mal no recuerdo, habla de los principios. Sí. ¿De qué principios habla ahí? Los principios generales del derecho, el principio de buena fe, el principio de no dañar, el principio, a ver, ay, perdón, pero estoy... No, no se preocupe. Que eso para su ubicación Sí, estaría en el punto 1 del programa. sí. Todo el tema de
sí, que sí. básicamente es el título preliminar, digamos. Sí, 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 sí. En realidad refiere que los casos que son sometidos a jurisdicción deben ser, se me mezcle el uno con el dos. Eh, Es un sí, artículo complejo el sí, 2. es Para una, empezar tiene mal el título. sí. Partamos de esa base. Porque dice interpretación, pero es de interpretación e Mm, integración, las dos cosas. sí, Pero bueno, eso es aparte. sí, En cuanto a los principios, sí. Eh, ¿solamente serían los principios generales del derecho los que habla ahí? no, y también los principios o sea, los principios que están basados, o sea, los principios de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. ¿Solamente? ¿O lo de algo más? Eh, y puede ser que haya algo más. Lo más importante. Los principios rectores específicos del Código Civil y Comercial. Es verdad. Ahí hay otro problema que mucha magistratura no comprende, que es que aplican las mismas cosas que decían con el Código de Vélez, las trasplantan al nuevo régimen y le Sí, cambian el numerito. Y eso es una locura, sí, porque los principios del Código de Vélez y los principios del Código Civil y Comercial no solo no son iguales, sino que son sí, contradictorios. son contradictorios, sí, sí. ¿Cuál era el principio más importante en el Código de Vélez? La buena fe. Eh, En el Código de Vélez, la buena fe solamente fue incorporada como principio en 1968. Antes no en era la principio. reforma de la 17. No era un principio. Ajá. Directamente. ¿Por qué? Porque Vélez pensaba que El era un abuso del criterio, derecho. que era tampoco, también fue incorporado en el En la 68. 17711, es verdad. También. En el Código de Vélez, los principios tenían un cierto tinte de descalificación porque pensaban que eran subversivos, porque podían afectar la empresa, hacer crear criterios extraños, que limitaran la iniciativa privada, era un código individualista. Ujú. En el Código de Vélez el principio fundamental era el de autorresponsabilidad. Cada uno es responsable de sus actos. Sí. Y uno de los principios que menos se aplicaba era el de autodeterminación. En el Código Nuevo es absolutamente al revés. Sí, ahora En el el que Código más Nuevo, es la la autodeterminación autodeterminación. ha sido llevada a un Sí, extremo al incluso extremo. inconveniente. Porque, por ejemplo, el artículo 31 dice que hasta los incapaces son capaces. ¿En qué quedamos? ¿Son incapaces o son capaces? Sí, Es una locura. ¿Cómo va a decir que al contrario es para su protección? Tendrían digamos, que evitar. Entonces, hoy en día en el Código de Vélez el principal principio es el de el de autodeterminación. autodeterminación, sí. Y o sea, ha invertido el esquema del Código de Vélez. Ujú. Entonces, por eso yo quería que me explique el tema de los principios, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar a otro tema. Eh, Cuando hablamos de contratos, el punto 5, Sí. acá dice frustración del fin del contrato, frustración del contrato. ¿Qué me puede hablar de eso? Eh, bueno, la frustración del fin del contrato se puede dar por diversas situaciones. Por ejemplo, se puede dar la frustración del fin del contrato por haberse tornado excesivamente onerosa la prestación. Por ejemplo, en el caso que ¿Pero eso hoy... no sería imprevisión? ¿Eso no eh, te llega a creer imprevisión? ¿Que sigue después de ese punto? sí, puede ser. Lo que pasa es que también torna imposible el cumplimiento. Hay un fallo magnífico de la Cámara de Apelaciones de Neuquén A ver. sobre frustración del fin del contrato. Creo que uno de los mejores que leí. Potasio Río Colorado. Ah, no, no lo conozco. Ahí se explica clarito, clarito lo que es la frustración del fin. O sea, cuando hablamos de frustración del fin, Sí, ¿de qué estamos hablando? de que el contrato por el cual se obligaron las partes no se puede llevar a cabo. Está bien, pero ¿de qué estamos hablando? De la causa. Sí, ¿De qué causa? ¿De qué causa? de la causa fin del contrato, O de la causa motivo. o de la causa motivo, sí. Causa motivo. ¿Qué diferencia habría entre causa fin y causa motivo? La causa motivo es lo que genera la celebración del contrato y la causa fin es lo que las partes pretenden al momento del cumplimiento del contrato. Una de las dos es subjetiva y la otra es objetiva. Sí. ¿Cuál es cada una? Eh, a ver, la causa...
La causa motivo La causa motivo es subjetiva, la causa fin es subjetiva. Correcto. No me quería poner... Correcto. Porque la causa fin, por eso mismo se habla de frustración del fin, porque la Exacto. causa fin, para que pueda, digamos, frustrar el contrato, tiene que haber sido exteriorizada de alguna manera. Y con eso le hago otra preguntita y después ya salimos de este tema. Supongamos que una empresa sí. Minera, por ejemplo, firma un convenio con la provincia de Neuquén que va a ser una determinada explotación y que va a hacer un tramo de vía para vincularse a la vía troncal, para poder sacar el mineral. Firman un contrato con la provincia, que van a hacer un pago a la provincia, escalonado. Empiezan la primera etapa, hasta ahí todo bien. Cuando va a empezar la segunda etapa, que era el movimiento de suelos y todo eso, empiezan a mover los suelos para hacer la vía. En un momento el dólar sube a 17 pesos. Y ya decían que eso es inviable, imagínense. Estamos hablando, ¿no? Bueno, hoy sí, alguien pudiera comprar dólares a ese precio, pero hay una fila esperando. Tal cual. Entonces, esta gente decide que no le conviene económicamente. Entonces le comunica a la provincia que no va a continuar con el proyecto por frustración del fin del contrato. Sí. ¿Eso funciona así? ¿Correcto así? No, no funciona así. ¿Cómo sería? Porque en realidad la frustración del fin, o sea, por una cuestión económica, no se puede dar por finalizado el fin o sea, no se puede tener por finalizado el contrato. En todo caso, sí se habrá establecido en la firma de ese contrato, si en el caso de que una de las partes lo rescinda, tenga que pagar las indemnizaciones correspondientes. No, siempre por cuestiones económicas, normalmente, salvo que haya una prohibición. Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que, o sea, no es la cuestión económica? ¿Qué sería lo que define la frustración del fin? ¿Qué requisito tendría que tener? La imposibilidad de cumplimiento. Pero es que en este caso no sé si es imposibilidad de cumplimiento. Ahí ya sería otra cosa, no sería frustración del fin, sería imposibilidad de cumplimiento. Claro. Estaríamos en otro tramo. O sea, que torna oneroso el cumplimiento del contrato. Eso sería imprevisión. Imprevisión, sí, por eso estoy tratando de... Si lo razona, a ver. Lo puede sacar. Sí. Las dos instituciones que usted nombró, sí. Imposibilidad de cumplimiento, sí. 955, 956, el Código Civil y Comercial, sí. de imprevisión, sí. el 91, sí. tienen algo en común con esto que yo le estoy preguntando. Tiene un elemento en común. Si lo razona por ese lado, por ahí lo saca. Que es el elemento esencial, digamos, que hace que prospere esa alegación. Estamos hablando, si usted se fija bien, estamos hablando de grados. De posibilidad de cumplimiento vuelve absolutamente imposible. Sí. La teoría de la imprevisión vuelve excesivamente oneroso. Y la frustración del fin priva al negocio de su interés. Nadie contrata porque sí. Sí. Bueno, en esta escala decreciente de grados de dificultad, porque son todos sobrevinientes. Sí. Si ellos tuvieran el origen del contrato, sería nulo. Totalmente. O sea, sobreviniente. La última, la frustración del fin, ¿qué tiene en común con nosotros dos? Como requisito esencial, como eje. Porque si no, imagínense que si usted esto lo la buena fe de las partes. Aparte, eso es la buena fe. Sí. Un maestro mío me enseñó que la buena fe, como principio, o sea, lo que ahora es el artículo 9, que es un artículo bastante precario, telegráfico, digamos, directamente, hay que entenderlo ubicado al lado de cada artículo del código. O sea, que la buena fe es siempre. Sí. Pero específicamente, en este caso, ¿qué faltaría ahí? Yo me reúno con un directorio y digo, y la verdad que no nos conviene, francamente, vamos a perder plata.
Frustración del fin. ¿Está bien así? En una época, pero no sé si me estoy embarrando más, se estableció cuando los contratos se tornaban excesivamente onerosos por la situación económica del país, lo que era el esfuerzo compartido. Pero no sé si, y la posibilidad de renegociar, pero me parece que me estoy embarrando más. No, lo que caracteriza a esas tres figuras que tienen en común es el requisito de ajenidad. Para poder ser invocadas, tienen que ser ajena a la ajeno al persona, obstáculo, sí. porque si no, lo que estamos hablando ahí de que nos reunimos en un directorio Sí. es una decisión empresarial, eso no es la rotación de fin. Yo saco Sí. un cálculo de ganancia y beneficio y no me conviene, pero es una rotación de fin. Es verdad, sí, sí, es ajeno a la voluntad de las partes. Bueno, sí. yo hago la última y después no sé si querés preguntar algo vos, Ceci. Vamos a otra cosa. Derechos reales. Derechos reales. Cuando hablamos de derechos reales. La usucapión. Sí. En el Código Civil Comercial está previsto una usucapión breve. Sí, la de 10 años. 10 años para el supuesto en el cual alguien adquiera digamos, un bien inmueble, normalmente, por un título que sea cuestionable. Sí. Un título ¿qué supuesto captaría ese? O sea, técnicamente, ¿qué supuesto captaría esa usucapión? ¿Ese acto qué sería? El acto que está en la base de la adquisición, ¿qué sería? ¿Un acto qué? ¿Un acto posesorio? No termino de entender, perdón, pero... Para la aplicación del supuesto para que se aplique el supuesto. Corta, por así decirlo. Claro. Sí. Había un título. Sí. Porque en la usucapión la Que ese no hay título sea deficiente. Pero deficiente, ¿cómo? Porque Sí, hay un solo caso. Sí. Solo caso que puede caber dentro de ese ejemplo. De acuerdo a cómo está regulado en 1902, por ejemplo. Sí. Técnicamente sería un supuesto de ineficacia, pero ¿qué ineficacia? ¿Cómo se llama? ¿La ineficacia del título? ¿Pero qué clase de ineficacia? La ineficacia de puede ser 8 cosas diferentes. Sí. ¿Qué clase de ineficacia es la única que encaja en ese molde de 1902? Que la ineficacia pueda ser salvada, porque sí existen todos los otros requisitos para la usucapión, pero no me acuerdo exactamente en 1902. No. El único acto que encaja en ese molde que permite la usucapión breve es el acto inexistente. El acto inexistente. Es decir, un título revestido de las formalidades, pero que emana de quien no estaba legitimado. Por ejemplo, un impostor, un representante que sin poder. Tenía el mandato vencido. No, tenía poder, tenía mandato vencido. Sí. Acto inexistente. Un acto inexistente, sí. Pero eso me lleva a otra pregunta. El código permite una usucapión breve de 10 años con un acto inexistente. Pero después, por la redacción de los artículos 1897 a 1905, que es el régimen de la usucapión, dice que al que adquiere por usucapión, de cualquier tipo, breve o larga, no se le puede cuestionar la nulidad del título. Quiere decir entonces que si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, alguien compra un abogado, recibe de un cliente que le va a pagar los honorarios y dice, mira, yo no tengo nada, salvo los bienes que voy a heredar en una sucesión, yo te cedo los derechos hereditarios. Claro. Eso, en algunos casos, es nulo, porque se puede. Bueno, y él lo acepta. A través de invitar por cierta persona, senta una calecita, para larga y algún problema, salta. Le anulan el título. Sí. Pero el hombre está con la posesión. Sí. Supongo que ese hombre que entró a la posesión del bien con un título que después fue anulado. Sí. Pero que tiene la posesión. Sí. Supongo que cumple los 20 años. Sí. ¿Puede adquirir el derecho nuevamente?
Sí, por la posesión larga, sí, por los 20 años, O sí. sea que no sería obstáculo. No, Bien. ¿No le parece irrazonable que el acto más cuestionable de todos, que es el acto inexistente, tenga el plazo de la mitad? es verdad, no lo había pensado así, pero sí, sí, claro, sí, sí, totalmente, sí, Es correcto. En un juicio de usucapión, sí. ¿es posible, tiene virtualidad el allanamiento? El allanamiento, Sí, se allana, por ejemplo, se interpone contra los herederos del titular registral y de los herederos y se allana. El juez puede hacer mérito de ese tratamiento. sí, sí, porque si los herederos reconocen que, o sea, que se dan todos los otros presupuestos de los usucapión en la posesión, en el paso del tiempo, sí, sí, claro, No. ¿no? Tan lindo que venía, y No, se pegó la otra. Hay no. orden público, porque uno está, Ah, digamos. Ah, sí, claro. Derechos reales, la voluntad de las partes. Sí, la voluntad es verdad. Es Bueno, verdad. vamos a cambiar de tema por mi parte, Sí. la última. Vamos a pasar al tema de accidentes de trabajo. Sí, Tenemos tres plenarios. 3 plenarios. En la provincia. El último es el plenario Méndez. Exacto. Si, digamos, hubiera una sentencia de primera instancia que se hubiese dictado durante la vigencia, a ver, del plenario Contreras. Contreras. La secuencia es, ¿tenemos clara la Sí. secuencia cómo es? Contreras, Primero es Retamales. primero es Retamales, después Contreras, Contreras, que tuvo un breve espacio de tiempo, Bien. y después viene Méndez, que vuelve a Retamales. Exactamente. Vamos a suponer que cuando se dictó la sentencia de primera instancia, se dictó estando vigente Sí, el plenario Contreras. Contreras. El segundo de la serie. Sí, el plenario que estableció una Contreras. tasa exorbitante. O sea, Sí, bueno, eso, ok, eso es lo que... sí. Eso es uno de los fundamentos por los Bien. cuales después lo... El fallo de primera instancia Sí. no aplicó Contreras. Sí, Aplicó Retamales. sí, ¿Sí? Cuando interponen recurso de apelación, la parte Sí. actora se agravia de que no se haya aplicado Contreras y sostiene, con cita de los argumentos de Contreras, que la indemnización fijada de acuerdo al régimen de la ley de riesgo de trabajo es insuficiente, porque digamos, el criterio de actualización no cubre la inflación del periodo, Ujú. y entonces que su indemnización sea licuada. sí, Solicita entonces que se aplique Contreras. sí, Llega a la Cámara, pero tiene que resolver, porque quedaron estas Sí. sentencias, y ya se dictó el plenario Méndez. sí. ¿Cómo resuelve el caso? A ver, en ese caso, yo como camarista, ¿Se entiende cuáles son los agravios? sí, que el juez de primera instancia no aplicó Contreras, estando vigente Contreras, y cuando yo tengo que resolver al momento en la ¿Y qué Cámara... más dice? Porque dice que no aplicó Contreras, pero dice que tiene otro agravio. Además, establece agravios en punto a la decisión del juez de primera instancia, pues dice, me aplicó Retamales, Sí, pero en la interpretación que se hace en Retamales no tiene en cuenta la inflación, la desvalorización Sí, sí. monetaria, y mi crédito se ha licuado. se ha licuado, sí, perfecto. A ver, como juez de Cámara, lo que hago es aplico Méndez, Ujú. sí, porque Contreras, la doctrina, si bien no es obligatoria para los jueces, la doctrina del Tribunal Superior, pero sí lo que se está haciendo es, lo que yo haría es aplicar Retamales, o sea, en realidad Retamales no, aplicaría Méndez, pero como es cierto que se le está se le licuó el crédito por el paso del tiempo y el cambio de criterio que hubo en el tribunal, lo que yo le aplicaría sería la tasa de Modelo Copa. Está bien, entonces no aplicaría, o sea, ¿qué sería aplicar Méndez? Méndez, ¿qué pauta de decisión Méndez establecía la parte, Méndez, volviendo a Retamales, lo que establecía que era... ¿Es una vuelta a Retamales, Méndez? A la primera manifestación, o sea, desde la primera manifestación, se fija el monto desde la primera manifestación invalidante. En punto a la mora, entonces. Sí, desde la primera manifestación invalidante. Eso es lo que decía Retamales. La mora se establece en Retamales
a partir de la primera manifestación invalidante. No, o sea, los ¿Cómo es el intereses, sistema? los intereses empiezan, o sea, se toma para calcular el ingreso base de Estamos la- en el artículo, a ver, vamos a buscar. Sí, Estamos en de- el artículo 12 de la Sí. Ley de Riesgos de Trabajo. Sí. Bien. Sí, Entonces tenemos que calcular la indemnización. sí, Entonces tenemos que calcular la indemnización y tomamos en cuenta el ingreso base, que lo vamos a establecer, que para establecer el ingreso base, ¿qué tomamos? ¿Qué dice el artículo 12? para establecer se toman las últimas las últimas 13 remuneraciones Anteriores a la primera a manifestación. la primera manifestación Manifestación invalidante, y esas indemnizaciones, ¿cómo se actualizan? Porque son del año anterior. Son del año anterior, sí. Ujú. Entonces, Eh, si son del año anterior, ¿las actualizamos o no las actualizamos a la fecha de la primera manifestación invalidante? El accidente, vamos a suponer sí, que sí, sí, que es el accidente. La verdad que dependiendo, dependiendo si la primera, o sea, si el accidente fue, y también dependiendo, a ver, tenía una antigüedad de 5 años al Sí. momento en que se produce el accidente. sí, Se toma para el ingreso a base las remuneraciones correspondientes al año anterior sí, al accidente. sí, Bien. Esas indemnizaciones en un año, vamos a suponer que esto haya Sí. sido en el 2018, 2019, tremenda. tremendo. 2023, 2022, sí, por ahí, Vamos, sí. 2022. Sí. 2022, 2023. Toma la mitad, el segundo semestre del 2022, el primer semestre del 2023. Es en Sí. junio el accidente. Es en junio, ok. Bien, ¿actualizamos o no eso? Sí, hay que actualizarlo. ¿Cómo lo actualizamos? Y se actualiza porque eso pasaría a ser ya una deuda de valor. Bien, más allá de entrar en la Sí. polémica de deuda de valor o no, la ley Sí, específica, ¿no? sí. La ley especial de accidentes de trabajo, ¿establece un mecanismo de actualización? El artículo 12, para el periodo anterior al accidente. Mecanismo de actualización, Sí, sí, además, sí, sí, sí. No hablamos de tasa de interés. Mecanismo de actualización. ¿Utiliza algún índice? El RIPTE, perdón, sí, el RIPTE, claro. Claro. Sí, O sea, sí, sí, se para actualiza. el periodo por- anterior Sí. al accidente Se aplica el RIPTE. Sí. Desde el accidente Ujú. hasta la exigibilidad, de acuerdo al sistema de la ley de la indemnización. ¿Se actualiza de alguna manera? Sí. ¿Cómo se actualiza de acuerdo a la ley? La doble tasa, no, De la acuerdo tasa, a la ley. sí. ¿Qué dice retamales? ¿Qué dice retamales? Sí, lo que pasa es que está mal encontrar la tasa activa del Banco Nación. La tasa se actualiza Mediante con un mecanismo que de son los intereses, sí, tasa activa del Banco Nación Argentino. Sí. Ok, bien, eso es lo que dice retamales. ¿Y hasta dónde se actualiza eso? Hasta el momento de la sentencia. No. Perdón, porque ya me digo que me perdí. No, O sea, es que son los casos que tenemos sí, todos sí, los días. yo lo sé. Estamos acá. Sí, Primera manifestación. sí, ¿Sí? El año anterior sí, por el RIPTE. por RIPTE. Sí. RIPTE. Bien. Luego, tiene el accidente, puede pasar o no por comisión médica adaptativa, pasar por la comisión médica. No, no es optativo, lo que pasa que en el interior no tenemos comisión médica, con lo cual directamente se plantea la inconstitucionalidad y directamente Entonces, se plantea. en nuestro caso, En nuestro caso es optativo. En nuestro caso sí, no pero es bueno. obligatorio. Bien, Exactamente. Bien, perfecto. Entonces las defensas estas que interponen las compañías de seguro No tienen largas. sentido. Bien. Es acumular trabajo nada más. Bien. Pero vamos a suponer que en Sí. este caso pasó por la comisión Sí. médica. Acá tenemos a la comisión médica. Sí. Desde acá, que teníamos actualizado por RIPTE, ¿hasta cuándo se calculan, hasta cuándo se actualiza por
tasa activa Banco Banco Nación. Nación. Sí, acá acá es la comisión médica, ¿Cuándo se determina la indemnización si pasó por comisión médica? al momento de la comisión médica. En la comisión médica, y es exigible, ¿qué dice retamales y qué dice? A los 15 días. A los 15 días, Ok. exacto. Entonces, yo acá establezco, si es exigible a los 15 días, actualizo acá esta fecha con tasa activa Activa Banco Nación. ¿Cuándo Sí, se produce la mora? Entonces, en este esquema. a los 15 días. Entonces, no a la fecha de la primera No, matrícula. a los 15 días. A los 15 Claro, días. ahora que me lo graficó así, gracias. Sí, 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 Ok, tal cual. acá está la mora. Si no Ahí hubiese está. pasado por comisión médica, ¿cuándo se produce la mora? En la interpretación judicial. Si no hubiese pasado por la comisión médica. Dijimos que era optativo en nuestra provincia. Al momento de la sentencia. De la sentencia. A ver. Es decir, que hasta la sentencia no hubo mora. La sentencia es constitutiva. Porque si es a partir de la sentencia es constitutiva. No, es al momento del accidente. O de la Primera manifestación invalidante. No. Es a la fecha de la demanda. A la fecha de la demanda, es verdad. La demanda estoy diciendo que me asiste el derecho. Exactamente. Yo es al momento juez, de interposición de la demanda. Sentencia, digo que sí, que al momento de la interposición de la demanda tenía este derecho. Sí, que no lo llevo para atrás porque no estaba en la comisión médica. Sí. Bien. Entonces, a todo esto, estamos en este esquema. Estos retamales, básicamente. Sí. ¿No? Y de acuerdo a esto, los intereses moratorios. ¿A qué tasa se calcula? Los intereses moratorios. Moratorios, de acuerdo a la ley. La doble tasa activa. De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. ¿Utiliza la ley de riesgo de trabajo? No utiliza doble tasa activa. ¿Sería posible una doble tasa activa? ¿Fijar una doble tasa activa? Más allá de que la ley, o sea, apartarse de la solución legal. Sí. ¿Y García Conugofe de la Corte? Reconocido. Bueno, García Conugofe dijo que no. Dijo que no. No, pero sí hay, por ejemplo, la Cámara del Interior ha seguido aplicando, apartándose, dando los fundamentos de por qué se apartaba. Bien. ¿Se puede apartar de la doctrina de la Corte? Sí. Dando los fundamentos. No. La Corte acaba de sacar un fallo donde dice que sus fallos son obligatorios. No. Está bien, pero digamos. Quiero decir, la última doctrina de la Corte, que en el fondo va más allá de un viejo precedente de la década del 80, que era el caso Riveros, Santiago Omar. Lo de la Corte empezó a decir que sus fallos tenían una suerte de obligatoriedad institucional. Ahora no, ahora dice, señores, son obligatorios. Entonces no se pueden apartar los fallos de la Corte, porque evidentemente es el tope de la jurisdicción. La Corte fija criterios, es el intérprete final de la Constitución. Eso no es fungible, digamos. Sí. Está bien, pero sigamos siguiendo el razonamiento. Vamos a suponer que usted no compartiera el criterio de la Corte que dice que es obligatorio y que es el tope. Vamos a suponer que diga que eso es inconvencional. Vamos a suponer que vamos a ir con esa línea de razonamiento. ¿Usted aplica la doble tasa ahí o la Cámara del Interior y seguiría usted ese criterio? Que aplica no sé si seguiría ese criterio. Bien. Es el criterio de la Cámara. ¿Qué criterio seguiría usted? Porque eso es lo que me interesa y ver el razonamiento. A ver, el criterio de la Cámara es, de Interior sigue la doble tasa activa. Yo comparto más el criterio que se está siguiendo en la Cámara de Neuquén, donde aplican la tasa de Moreno Copa, porque la doble tasa activa no cubre. ¿No cubre o cubre de más? No, cubre de más. Cubre de más. ¿No cubre de más? ¿Que Moreno Copa? ¿Cómo sabes? No, bueno, claro. Es que depende del caso. Es que depende del caso. Es que totalmente, hay que... O sea, ni Dios mismo sabe cuánto hay que verlo, sí. ¿Cómo haría usted como jueza para decidir? Si no sabe. ¿Sabe, no sabe? ¿Es posible saber
¿Hace cosa juzgada la tasa de interés? No, que yo no hace fijo? cosa juzgada. No, no hace Ajá. cosa juzgada. Se puede revisar. Y porque en el caso de que la tasa de interés con la crisis económica queda licuada el capital, se puede revisar la tasa de interés. ¿Sí? Eso sí se puede. Revisar. Se puede revisar. ¿Sí? Por eso yo creo que al momento de hacer una sentencia, lo que tendría en cuenta es la situación actual, el caso particular, la crisis económica como está hoy, y creo que sí aplicaría un interés que no le licúe el crédito al trabajador. Bien, tengo una pregunta con esto de si se puede modificar la tasa de interés. Yo tengo una sentencia acá, que está firme, ¿no? Que se dictó en marzo de este año. Y aplicó tasa activa Banco Provincia. Sí. Que es la tasa que publica, digamos, el gabinete. Sin entrar a si esta es o no. Aplicó la tasa activa en marzo. Sí. En junio de este año, en junio, viene la parte y dice, se ha cambiado el criterio y ahora la Cámara está fijando la tasa efectiva anual sin capitalizar como valor de referencia por el OCOPA. ¿Puede pedir que se modifique esta tasa de interés? No, acá no, porque en realidad el plazo no es razonable. Porque no es que pasó un año y hubo, o en estos 2 meses no es que hubo una inflación del 100% mensual como para... Pero me hace las cuentas cuando interpone un recurso de apelación y me dice, si yo saco desde el evento dañoso, que fue en el 2022, ahora se ha devaluado el crédito. Sí, está bien, pero el monto se fijó acá en la sentencia. Sí, se y fijó en la sentencia... a valores históricos con intereses. Ah, sí, se fijó a valores históricos con intereses. No, yo pensé que se había fijado a valores actuales teniendo en cuenta lo de deuda de valor. No, entonces, por eso se fijó tasa activa, porque claro, por eso se tendría que haber fijado. Si fijó a valores actuales. ¿Tendría que haber fijado tasa activa? No. ¿Qué tasa? La tasa TEA. Valores actuales. A valores actuales. ¿Usted fija valores actuales? Sí, bueno. ¿Fija intereses moratorios? No. ¿Desde el evento dañoso? No. ¿No? Actualizo. Es lo mismo, a ver, no, vamos tranqui, pero es importante porque es un tema que es el tema del momento, del momento. Sí, lo sé. Nosotros hoy aplicamos, de acuerdo al criterio del tribunal y la mayoría de los tribunales, por esto de que está prohibida la indexación, aplicamos la tasa de interés con una función de actualización. ¿Sí? Entonces, esa tasa de interés, teóricamente, de acuerdo a los SILLA, tiene que cubrir la inflación y un residual para interés puro. Que hoy no lo cubre. Que no lo cubre. Exacto. Entonces, si yo actualizo, sí fijo una tasa de interés, porque el interés responde a la mora, pero un interés puro, chiquito, básico. Podemos estar moviéndonos de 4 a 12% Entonces sí fijo intereses moratorios, pero lo fijo una tasa pura. Bien. Porque estoy actualizando. Bien. En este caso, la verdad, opinable, yo lo que creo es que si acá no apeló la tasa de interés, no puede venir 6 meses después a hacerme planteamientos que tengan que ver con periodos anteriores. Porque acá, a periodos anteriores ya lo sabía, la agravio ya lo tenía concretado acá. Es verdad. Entonces, la cosa juzgada de la tasa de interés para atrás. Para atrás. Para adelante, bueno, probemos. Si realmente tengo una desvalorización. Bien. Para mí es suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Tengan buen día. Éxito. Gracias.